Mis hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa hora. Hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción de la palabra del Señor, en Primera de Timoteo, en su capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 al versículo 7 para aprender un poco de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Y nos dice así la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mis hermanos, pensando en estos versículos de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? Esta es la interrogante para esta preciosa hora. ¿Cómo evitar las falsas doctrinas? La primera respuesta nosotros podemos encontrarlo a la luz de la palabra del Señor, pero, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a ver de que en la perspectiva humana tenemos la experiencia de los seres humanos. Para que el cuerpo del ser humano esté saludable, para que el cuerpo del ser humano no sufra, los hombres han estudiado para que puedan dar recomendaciones para el buen funcionamiento del cuerpo. Y es que muchos especialistas dan recomendaciones y les dicen a los hombres que hay que evitar comer alimentos dañinos, evitando la grasa y alimentos con muchos condimentos, consumir vegetales y verduras, carnes blancas, porque esto ayudará para el buen funcionamiento del cuerpo. Pero esto es la experiencia del ser humano en su vida terrenal, temporal. Pero, ¿y el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor para que el cuerpo de Cristo esté saludable? Hoy, la interrogante que nos quiere enseñar la palabra del Señor para las respuestas a esta interrogante con el tema ¿cómo evitar las falsas doctrinas? Tenemos una primera respuesta en el versículo 3. Y notemos lo que dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la primera verdad que nosotros podemos encontrar acá para poder darle respuesta a la interrogante sobre cómo evitar las falsas doctrinas? La primera respuesta de esta interrogante es identificando a los falsos líderes. Esa es la primera respuesta. Para entender el contexto de las palabras del apóstol Pablo al pastor Timoteo, Pablo miraba las enseñanzas del gnosticismo como un grupo de amenaza para la doctrina cristiana. La influencia de este grupo tenía serias consecuencias morales y éticas para la doctrina cristiana. Entonces, tenemos que aprender que la creencia básica del gnosticismo es que la materia era esencialmente mala y solo el espíritu era bueno. Este tipo de pensamiento producían dos tipos de pensamiento de resultados opuestos de acuerdo al pensamiento de los gnósticos. El gnosticismo afirmaba: si la materia es esencialmente mala, el cuerpo del ser humano también lo es. Por lo tanto, hay que despreciarlo y humillar el cuerpo. El gnosticismo conducía a sus seguidores a un ascetismo riguroso, como por ejemplo, prohibían casarse
porque había que suprimir los instintos, deseos del cuerpo. Y otro ejemplo, establecían severas leyes alimentarias porque había que suprimir las necesidades del cuerpo en la medida de lo posible. De este pensamiento gnóstico nosotros podemos entender Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta reflexión que tenemos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, nos ayuda a comprender la influencia del pensamiento gnóstico que estaba metiéndose dentro del cristianismo. Y esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a que nosotros podamos estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor, que estas epístolas pastorales hablan de los que prohíben casarse y mandan abstenerse de viandas. La respuesta a estos pensamientos, el apóstol Pablo a Timoteo, es lo que Dios ha creado es bueno y se ha de recibir con acción de gracias. En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 4 nos recuerda y nos enseña a cada uno de nosotros, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esta enseñanza del apóstol Pablo en las cartas pastorales nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, los gnósticos consideraban la creación como una cosa mala, la obra de un Dios malo, mientras que el cristianismo consideraba que la creación es algo noble, es el don de un Dios bueno. El cristianismo vive en un mundo en que todas las cosas son puras, mientras que el gnosticismo vive en un mundo en el que todo era inmundo. Y esto es lo que nos lleva a la reflexión Tito 1:15 para entender lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. Y Tito 1:15 nos describe de esta manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando nosotros vemos todos estos textos de la palabra del Señor, podemos entender lo que Pablo está enseñando acá en 1 de Timoteo en su capítulo 1 y versículo 3, dando respuesta a esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? La primera respuesta es identificando a los falsos líderes. Cuando nosotros podemos ver esto, es lo que el contexto de la palabra del Señor nos lleva en su reflexión para comprender lo que hay en 1 de Timoteo capítulo 1 y en su versículo 20. Noten lo que dice la palabra del Señor: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo está haciendo mención de estos hombres en el contexto de que han sido influenciados por este tipo de pensamiento gnóstico, y esto estaba perjudicando a la congregación, a la vida cristiana. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando, mis queridos hermanos, con esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? La primera respuesta es identificando a los falsos líderes. Si tenemos la responsabilidad de identificar a los falsos líderes, el apóstol Pablo lo hizo para que la iglesia sea sanada, para que la iglesia no sea influenciada con pensamientos que no están en el orden bíblico. Pero a la luz de la palabra del Señor podemos encontrar, mis queridos hermanos, otra segunda respuesta con el tema que estamos aprendiendo sobre cómo evitar las falsas doctrinas. Y en el versículo 5 nos dice así la palabra del Señor: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nosotros reflexionamos
al fondo de este versículo de la palabra del Señor y dando respuesta a la interrogante sobre cómo evitar las falsas doctrinas, la segunda respuesta a esta interrogante es priorizando la pureza doctrinal. Hermanos, para priorizar la pureza doctrinal tenemos que entender que el gnosticismo tiene otra consecuencia negativa que atacó el pensamiento cristiano. El cristiano cree en la resurrección del cuerpo, y esto no quiere decir que se haya creído nunca que resucitamos con este cuerpo humano mortal. Pero siempre se ha creído en el pueblo cristiano que después de la resurrección de una persona resucitada tendría un cuerpo espiritual glorificado, provisto por Dios, recordando que Pablo trata este tema en 1 de Corintios en su capítulo 15, versículo 12 al versículo 14. Y nos recuerda de esta manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Notemos, mis queridos hermanos, la influencia del pensamiento de los gnósticos para que la iglesia aprenda a priorizar la pureza doctrinal, evitando lo que no es bíblico. Y 1 de Corintios en su capítulo 15, 51 y 52 nos sigue afirmando de esta manera: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los gnósticos mantenían que no hay tal cosa como la resurrección del cuerpo. Eso era el pensamiento gnóstico contra la bendita palabra del Señor. Y esto nos recuerda lo que está escrito en 2 de Timoteo en su capítulo 2 y versículo 18. Y nos dice de esta manera: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Notemos cómo la influencia de los gnósticos estaba dentro del cristianismo, atacando, para que nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, que la influencia del gnosticismo dentro del cristianismo atacó de manera fuerte, interna y externamente. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando y recordando a cada uno de nosotros sobre esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? La segunda respuesta es priorizando la pureza doctrinal. Para los gnósticos, después de la muerte, una persona sería una especie de fantasma desencadenado. Eso era el pensamiento de los gnósticos. La diferencia entre el gnóstico y el cristianismo es que los gnósticos esperaban la destrucción del cuerpo, mientras que los cristianos creen en la redención del cuerpo, o sea, en un cuerpo glorificado. Los gnósticos creían en lo que ellos llamaban la salvación del alma, mientras que los cristianos creemos en la salvación de toda una persona, alma, espíritu y cuerpo. Solo Jesucristo es la esperanza para el pueblo cristiano, priorizando la santidad de la vida en la sana doctrina, ejercitando solo la fe en Jesucristo, que resucitó de los muertos, y también nosotros resucitaremos con Cristo en su segunda venida. Esto es lo que la palabra del Señor nos está recordando, mis queridos hermanos, cuando el texto de la palabra del Señor nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mis queridos hermanos, ¿cómo evitar las falsas doctrinas? Priorizando la pureza doctrinal. Priorizar la pureza doctrinal
es estar bien centrados en lo que la palabra del Señor habla sobre lo que el Señor hace cuando nos convertimos a Él, pero también lo que el Señor va a hacer cuando regrese por su iglesia, porque tendremos un cuerpo glorificado. Y los pensamientos gnósticos, siempre atacando el cristianismo, y que algunos habían sido influenciados, y que el apóstol Pablo tuvo que enseñar a todos los líderes, a los pastores, para que pudieran tener precaución de lo que puede estar sufriendo una iglesia, porque hay que aprender a priorizar lo que es la pureza doctrinal basada en la resurrección de Cristo, pero también basada en esa resurrección de un cuerpo glorificado, donde está la esencia de la pureza doctrinal, porque el Señor tiene un propósito de manera especial, de manera pura para con su iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra del Señor es lo que nos está enseñando sobre esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? Mis queridos hermanos, hemos estado aprendiendo dos respuestas a esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? Identificando a los falsos líderes es la primera respuesta. La segunda respuesta es priorizando la pureza doctrinal. Pero tenemos una tercera respuesta más. Y notemos lo que dice el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuál es la tercera verdad, mis queridos hermanos, en lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre esta interrogante? ¿Cómo evitar las falsas doctrinas? La tercera respuesta para esta interrogante es rechazando las actitudes de libertinaje. Rechazando las actitudes de libertinaje. El gnosticismo podía conducir a la actitud ética totalmente opuesta. Enseñaba el tipo de pensamiento que el cuerpo es malo. No importa lo que se haga con el cuerpo. Por tanto, se le puede permitir que sacie sus apetitos desenfrenados. Tales cosas del cuerpo no tienen ninguna importancia, no tiene nada malo. Esto era de acuerdo al pensamiento de los gnósticos. Por tanto, uno puede usar su cuerpo de la manera más licenciosa o desenfrenada, porque todo es exactamente lo mismo. Por eso las epístolas pastorales hablan de los que descarrían a mujeres débiles hasta que están cargadas de pecados y son víctimas de toda clase de concupiscencia o deseos desenfrenados. Y esto es lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos hombres profesan conocer a Dios, influenciados por el pensamiento gnóstico, pero lo niegan con sus obras. Tito, en su capítulo 1 y versículo 16, también nos enseña de esta manera: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En otras palabras, los gnósticos usaban sus creencias filosóficas mezcladas con religiosidad como licencia para la peor inmoralidad, un libertinaje total en la iglesia. No es el modelo de Cristo, no es la iglesia de Cristo. Así es que en el tiempo del apóstol Pablo, detrás de las epístolas pastorales se encontraban estos grupos de filósofos y religiosos con pensamientos peligrosos que dedicaban sus vidas a especulaciones intelectuales, que veían este mundo como malo. Lo mismo que al Dios creador que ponían entre el mundo y Dios. Una serie interminable de emanaciones y dioses inferiores, y se pasaban la vida equipando a cada uno de sus discípulos con fábulas y genealogías interminables que reducían a Jesús a la posición de un eslabón de la cadena de sus dioses.
Estos gnósticos despojaban de la unicidad divina de Jesús con Dios Padre y el Espíritu Santo. Ellos, como gnósticos, vivían creyendo en un ascetismo riguroso o en una licencia de libertinaje y que negaban la resurrección del cuerpo. Las epístolas pastorales se escribieron con el propósito para combatir estas creencias heréticas en el tiempo de la iglesia primitiva. Nosotros los cristianos, a menos que seamos hechos justos por la fe en Jesucristo, si nos arrepentimos genuinamente y abandonamos el pecado, habrá evidencia de un hombre nuevo transformados por la sangre y el poder de Cristo. Y esto es lo que nos recuerda y nos enseña 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis queridos hermanos, esto es lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre este tema, con esta interrogante: ¿cómo evitar las falsas doctrinas? Mis queridos hermanos, hemos aprendido 3 respuestas. Identificando a los falsos líderes es la primera respuesta para esta interrogante. La segunda, priorizando la pureza doctrinal. La tercera, rechazando las actitudes de libertinaje. Cuando nosotros vemos estas 3 respuestas de esta interrogante, entonces nos vamos a dar cuenta lo que la iglesia estaba viviendo en el tiempo del apóstol Pablo, cuando estaba dando instrucciones a Timoteo en las cartas pastorales para que la iglesia pudiera crecer y desarrollarse de manera sana. Mis queridos hermanos, viendo esta porción de la palabra del Señor, tenemos que ver nuestra responsabilidad de lo que hoy quiere enseñarnos. Cada uno de nosotros somos responsables del crecimiento de la iglesia en el sentir integral. Tenemos que darnos cuenta que el Señor quiere que nosotros crezcamos de manera saludable, de manera íntegra, acorde a la palabra del Señor, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que estos tipos de pensamientos todavía no han terminado. Siguen influenciando dentro de la iglesia y siguen influenciando fuera de la iglesia para atacar a la iglesia. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado, mis queridos hermanos, sobre cómo evitar las falsas doctrinas. Y solo tenemos 3 respuestas: identificando a los falsos líderes, priorizando la pureza doctrinal y rechazando las actitudes de libertinaje. Si tenemos en cuenta estas 3 respuestas, la iglesia va a estar creciendo de manera sana. Pero si descuidamos estas áreas de la iglesia va a estar sufriendo. Entonces, la bendita palabra del Señor para esta preciosa hora nos ha enseñado sobre cómo evitar las falsas doctrinas. Dios quiere una iglesia saludable. Dios quiere una iglesia sana, creciente, vigorosa, íntegra, para que nosotros aprendamos, mis queridos hermanos, lo que es correcto, lo que es doctrina, para que la gloria sea para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.